Vamos a cambiar de tema y no tanto, porque está habiendo efectos negativos muy fuertes en los mercados internacionales. Hoy las acciones argentinas están sufriendo una paliza eh, eh, que se ha visto pocas veces en la historia. 15% bajan algunas acciones argentinas. El riesgo país por encima de los 900 puntos subió mucho. Está provocando el anuncio de Donald Trump, el presidente norteamericano, del establecimiento de aranceles, casi todo el mundo, un gran cimbronazo a nivel mundial en la economía internacional. China anunció represalias y esto ha profundizado los efectos negativos, los está profundizando hoy. Para entender lo que está pasando, estamos en comunicación con Claudio Fantini, especialista en noticias internacionales. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía, Marcos. Un gusto saludarlo. Bueno, Claudio, gran desastre a nivel internacional está provocando lo que anunció Trump, y Argentina, bueno, está sufriendo efectos también importantes, ¿no? Sí, sí, bueno, era de esperar que lo inmediato tenga una consecuencia caótica, ¿no? Poner a los mercados internacionales en estado de caos. Habrá que ver si luego ese caos va transformándose en un nuevo orden a partir de las cláusulas de reciprocidad cuando se empiece a negociar país por país, o sea, cuando Estados Unidos empiece a negociar país por país, pero no hay por qué tener expectativas tranquilizadoras, por lo menos no sobran motivos para las expectativas tranquilizadoras, porque lo que uno ve en el mundo es un estado de preocupación generalizada. ¿No? La palabra caos se repite en las voces de muchos gobernantes, de muchos dirigentes empresariales en todos los puntos del planeta. Demasiado a menudo está apareciendo en la imagen de una recesión de la economía mundial, el riesgo de que el mundo entre en una recesión profunda. Por donde uno mire, lo que ve son señales más vale preocupantes. Yo no sé si para el propio Estados Unidos va a tener algún resultado positivo esta patada de tablero que dio Donald Trump con el sistema de libre mercado que imperó desde mediados del siglo pasado hasta este martes o hasta este miércoles 2 de abril, el Día de la Liberación, como pretenciosa, frívolamente y también con un toque de perversión, denominó Donald Trump al inicio de esta era de proteccionismo, ¿no? Claudio, Digo que tampoco, sí. ¿implica eso un cambio de era? Muchos analistas dicen eso, ¿no? Bueno, el mundo como venía funcionando las últimas décadas cambió a partir de los anuncios de Trump. ¿Es de tal profundidad la modificación? Bueno, habrá que ver si se sostienen, ¿no? Y habrá que ver cuál es el impacto inmediato en la propia economía norteamericana. En Estados Unidos hay un antecedente. Bueno, hay uno que lo tiene medio mundo, que fue el proteccionismo que impuso casi obligadamente la Gran Depresión de la década del 30 en el siglo pasado. Pero hay un ejemplo de proteccionismo a través de barreras arancelarias impuestos por el gobierno norteamericano, que fue el que presidió William McKinley. William McKinley fue presidente de los Estados Unidos entre 1897 o 1898 hasta 1901, que es el año en que fue asesinado por un magnicida anarquista. McKinley, a quien Donald Trump admira por el proteccionismo y también porque fue anexionista o expansionista. McKinley fue quien anexó las islas Hawái a los Estados Unidos y quien en la guerra contra España de finales del siglo XIX ocupó Puerto Rico, la isla de Guam, Filipinas, incluso Cuba.
donde estableció una suerte de protectorado que duró varias décadas. La cuestión es que el ejemplo de McKinley con sus políticas de aranceles altísimos para todo el mundo, tuvo un primer momento de buenos resultados, benefició a las empresas norteamericanas, creció la industrialización de los Estados Unidos, pero en el mediano plazo empezaron a aparecer las contraindicaciones y en el largo plazo esas contraindicaciones terminaron echando por tierra con esa política arancelaria. Habrá que ver qué pasa en este momento. En principio, en lo inmediato, de lo que podemos estar medianamente seguros es de que de algún modo esto beneficia a China, más allá de los problemas económicos que le va a generar, beneficia a China porque la convierte en el paladín del libre comercio en el mundo. Qué Y paradoja, ¿no? porque Qué ironía, Claudio. sí, así es, y también parece irónico, parece paradojal, porque lo es, el hecho de que los espacios económicos y políticos que han sido históricos aliados y socios de los Estados Unidos, como Canadá, como Europa, como Japón, Corea del Sur, van a terminar alineándose económicamente con China. De hecho, Japón y Corea del Sur ya están firmando tratados de libre comercio con China y fue Estados Unidos el que los empujó a eso, ¿no? Del mismo modo va a pasar con Europa. Europa estaba tomando distancia económicamente de China, incluso se estaba alejando de la ruta de la seda, un proyecto muy ambicioso de China que había empezado muy bien en Europa y de repente empezó a frenarse porque Europa empezó a recelar de China. Bueno, que no nos extrañe que Europa y Canadá, después de asociarse prácticamente como si Canadá pasara a ser parte de la Unión Europea, si es que eso ocurre, pero yo no lo descarto a partir de esta nueva realidad, después también se van a integrar mucho más en términos económicos con la República Popular China. Esta medida de Trump convierte a China en la paladín del libre comercio global, porque lo que ha hecho Trump es patear el tablero del libre comercio que ha imperado desde mediados del siglo pasado hasta la fecha. Claudio, muchísimas gracias, muy claro como siempre. Un gusto tenerlo. Ha sido un gusto, Marcos. Un abrazo, hasta Un abrazo. siempre. Claudio Fantini, periodista y analista internacional. Bueno, la reconfiguración del mundo, por lo menos en su faceta comercial, tal como lo conocíamos hasta hace poco, ¿durará? Esa es la gran pregunta que plantea Fantini, ¿no? ¿Esto lo va a sostener Trump o a partir de las consecuencias negativas que está teniendo va a recalcular? Bueno, una de las grandes incógnitas para adelante, para lo que viene.